Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan especial para ti? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos compartirte las buenas noticias que en Jesucristo hay vida eterna y plenitud de vida. Te invitamos también a que nos sigas y compartas estas enseñanzas, que estamos seguros van a ser de gran bendición para ti y los que te rodean. Y a la muerte fue porque tenerles aquí un domingo más. Y bueno, vamos a seguir algo que el Señor me ha puesto en el corazón, dar como una secuencia de los temas que hemos venido conversando. Y hoy vamos a hablar de la madurez espiritual. ¿Qué les parece? ¿Les gusta ese tema? ¿Sí? ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, un día fui a una frutería y compré unas peras. Estaban esas peras cafecitas, se les veía ricas, bueno, pero estaban todavía un poquito medias duras, ¿no? Pero el señor de la frutería me dice, no, esto ya, mañana ya están unas suavitas y son ricas. Y en verdad era así porque yo he comprado ese tipo de fruta, esas peras, y en realidad en 1 o 2 días ya están más suavitas y uno come y las disfruta. Pero algo pasó con estas peras, que pasaban los días y seguían duras, no maduraban, como se dice, ni a bala maduraban. Y pasó más de una semana y seguían duras. Entonces tuve que regresarme donde el señor de la frutería y le digo, mira, qué raro, no, las peras no maduran. Dice, está bien, qué extraño, qué raro. Entonces le entregué y me cambié por otras. Pero ¿qué pasa? Que en realidad yo me puse a pensar, pero extraño, ¿no? O sea, que normalmente con el pasar de los días una fruta empiece a madurar. Y eso puede pasar también en nuestra vida espiritual, ¿no? Que estamos todavía al inicio, cuando nos entregamos al Señor y caminamos en el Señor. Hay un proceso que tiene que venir, un proceso que tiene que venir naturalmente, espiritualmente, digamos, que empecemos a madurar, Entonces, cuando la fruta está madura, está lista, ¿no? Está en su punto para ser aprovechada, y eso también el Señor quiere de nosotros, que estemos como una fruta a punto para ser aprovechada en su total plenitud. Es como cuando uno, por ejemplo, ¿qué pasa? Que cuando uno coge un limón que no está maduro, no sé si les ha pasado, está todavía verde, está duro, pero le cortamos pensando que va a salir jugo y no sale, está como seco, porque todavía no ha madurado, no ha tenido la plenitud. O un durazno, por ejemplo, si uno lo compra y está un poco todavía sin madurar, lo masca, está todavía, y pasa algo, no es dulce, es como un poco, es desabrido, ¿no? Entonces así pasa en nuestra vida en el Señor. Al inicio estamos prácticamente como un bebé, como un niño que necesita ir creciendo, necesita ir aprendiendo, y necesita que fluya, y a él en algún momento salga ese sabor espiritual, esa dulzura. Pero eso es un proceso que nosotros tenemos que irlo, no como en este caso, que la fruta no maduró, porque no es que tiene voluntad de madurar, pero nosotros sí podemos tomar esos pasos, esas decisiones para ir creciendo, ¿no? Entonces, la madurez significa eso, crecimiento, llegar al punto adecuado para poder, de parte del Señor, decir, este fruto está maduro y lo voy a utilizar. Y nosotros somos frutos para ser utilizados por parte del Señor, pero para ello tenemos que llegar a un grado de madurez. ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, yo voy a empezar por algunos temas. Voy a hablar de los síntomas de la madurez. ¿Qué dice que estamos ya maduros, que somos una fruta madura espiritual en el Señor? Pero quisiera empezar al revés. ¿Qué síntomas nos hablan de la inmadurez? Como en la fruta, ¿qué síntomas nos puede decir si uno ya conoce un poquito más de que un fruto no está maduro? ¿No es cierto? Está duro, como los aguacates, ¿han visto? Para comprar un aguacate uno lo aplasta y está ya medio suavito y uno dice está listo para comer, ¿no? Pero así vamos a ver los síntomas de la inmadurez, y después vamos a ir a la madurez. Y yo no he puesto muchos,
Son más o menos como 50, no, son 4. Son 4 síntomas de la inmadurez. Y el primero, vamos al libro de Hebreos, vamos a Hebreos, al capítulo 5, lo vamos a ver en pantalla, capítulo 5, versículo 11. Este es un síntoma de que no estamos maduros todavía en el Señor. Acerca de esto, dice, como está en la pantalla, acerca de esto, dice: tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír, ¿no? O sea, el Señor dice, hay mucho que decir, hay muchas cosas que explicar, hay muchas cosas que aprender, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no estás creciendo? ¿Por qué no estás madurando? Porque no estás escuchando, ¿sí? No estás oyendo. Y un síntoma de la inmadurez es no querer escuchar, no querer oír, ¿no? Es como no aceptar, en algunos casos, la guía o la exhortación de Dios y todavía negarse. Y uno lee la palabra y dice, sí, yo sé que esto es verdad, pero no lo quiere aceptar, no quiere dar ese paso y cumplir lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces uno hay que oír la palabra, pero también hay que ponerle en obra, y cuando uno pone en obra la palabra significa que sí en verdad ha escuchado, sí en verdad le ha puesto atención y sobre todo quiere obedecerla. Entonces, para un síntoma de madurez es obedecer, escuchar la palabra y obedecerla y ponerle por práctica, porque en realidad es como en la vida, ¿no? Estamos llenos de gente que escucha, pero no pone por obra las cosas. Y cuando ponemos por obra las cosas, es que ya algo está la fruta dentro, el Señor ya le está dando madurez, ¿no? Le está haciendo más suavita al corazón y eso. Porque un corazón duro es como esa pera dura. Un corazón duro todavía rechaza las cosas del Señor, no las quiere aceptar. Pero cuando hay esa apertura a decir, Señor, tienes razón, lo voy a hacer, lo voy a poner, voy a ser obediente, ese corazoncito empieza a ablandarse, ¿no? Y empieza a fluir ya la glucosa espiritual en nuestra alma. Entonces hay que oír y hay que poner en práctica. Ese es un síntoma, y uno mismo dice, mira, sí, antes me resistía a cumplir las cosas que el Señor me decía que la hagamos, pero ahora soy más dócil, soy más obediente, y eso dice, estoy madurando. Es como en el hogar, ¿no? O en el día a día, dice, mira, es que no seas inmaduro, ¿no? Cuando las personas tienen actitudes así un poco no equilibradas, y eso, la persona le dice inmadura, entonces el Señor dice, no, yo quiero que no seas inmaduro, quiero que seas maduro. Vamos a ver otro punto, está en el libro de Corintios. Vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 18 al 19. Primera de Corintios 3, 18 al 19. Dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aquí no sé qué les viene a la mente, qué tiene que ver esto con la inmadurez. Es el orgullo, la vanidad. Nos creemos orgullosos, decimos, no, yo no creo que tenga algo más que aprender, o definitivamente, como alguna vez yo contaba esta historia de una persona que tenía mucho dinero, y curiosamente yo pues era amigo, compañero de trabajo de su hermana, y tuve la oportunidad de conocerle, y cuando le conocí empecé a predicarle del Señor. Y saben que él me dijo, mira, me dijo, Osvaldo, yo te agradezco, pero yo lo necesito de Dios, no necesito. Dice, mira, tú ves, yo tengo mucho dinero, ¿sí? Yo le amo a mi esposa, mis hijas son incomparables, no necesito. ¿Sabes quién necesita a mi hermana? Sigue nomás predicándole a ella.
orgullo, vanidad. No necesito de esto. Yo ya lo tengo todo. Ya tengo el conocimiento, ya tengo el entendimiento. Pero aquí dice el Señor, que dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. La sabiduría de este mundo es locura para Dios. ¿Y qué pasó después? Pasó unos años y justo lo encontramos a él con mi esposa. Hola, ¿cómo estás? Me dice, mal. Digo, ¿pero qué pasó? No, sabes que me separé de mi esposa. Me venía a la mente, pero él decía que su esposa tenía una relación incomparable, ¿no? Tuvo problemas ahí en su vida económica, pero lo perdió todo. Él era de ese tipo de personas que para la hija iba a una concesionaria y con la tarjeta compraba un carro hace rato. Tiene una casa maravillosa con hidromasaje, lindísimo, pero lo perdió. El orgullo no. El orgullo dice, no, necesito de Dios. No. Le predicamos a alguien, sí, está bien, sí, me parece, pero ahorita no. Orgullo y vanidad. Y nosotros mismos, ya siendo cristianos, ya caminando en los caminos del Señor, debemos despojarnos de ese orgullo, de esa vanidad. Siempre dispuestos a aprender, siempre dispuestos a recibir, ¿qué? Una exhortación. Puede ser de alguien que tenga una madurez espiritual mayor que nosotros. Sea un pastor, por ejemplo. Y el pastor que busca lo mejor para su rebaño. Busca lo mejor. Y a veces el pastor, si dice, mira, permite darte un consejo, y la persona lo acepta, dice, muchas gracias, te agradezco mucho. Yo, por ejemplo, en mi caminar cristiano, siempre cuando escuché esta frase que dicen, la multitud de consejeros, hay seguridad. Es decir, para tomar una decisión, siempre buscar el consejo en la congregación. Siempre iba donde el pastor, mira, me pasa esto, me podrías aconsejar, donde otro pastor, después donde otro. Decía, qué bien, me siento tranquilo, me siento seguro, me han dado un consejo sabio. Pero hay gente que no acepta un consejo del pastor. Y cuando el pastor exhorta, que es darle una guía con amor, no una crítica, ojo, lo toman a mano y no aceptan lo que el pastor le está diciendo. Mira, esto es para tu bien. ¿Y qué pasa? Lo toman a mal, lo toman como una crítica, lo toman como que el pastor les está presionando. No, hay que tener esa, y eso es madurez espiritual. Eso significa madurez espiritual. Vamos al libro de Efesios también en este tema. Efesios capítulo 2 versículo 3, 2:3, que dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, miren, un síntoma de madurez es también decir, ya las cosas de la vida pasada ya han terminado, he tomado una decisión de cambiar, ya no puedo seguir como antes, ¿no es cierto? Ya no puedo, ya dejo por ejemplo aquí nombra la ira, ¿no? Nombra la ira, antes me exaltaba, era fosforito, era no sé, pero ahora no, ya Cristo vive en mí, y uno reflexiona y dice, no, yo ya no puedo obrar de esa manera, ya tengo que ser diferente, ¿no es cierto? Si antes era muy amante, justo el viernes compartíamos en nuestra iglesia hogar sobre algunos puntos, justo el libro de Romanos, y compartíamos, ¿no? E interactuábamos y decían, sí, antes a mí me gustaba esto, por ejemplo, del mundo, el alcohol, la farra, ¿no es cierto? Pero ahora ya es diferente, yo soy diferente. Y de hecho, alguien nos decía, pero hasta ahora alguien hasta me ofrece un trago y yo ya no, o sea, como que ya no me gusta, o sea, ya lo rechazo realmente, ¿no? Pero eso es madurez espiritual, eso es madurez que nos ayuda ya a caminar de otra manera, con mayor libertad espiritualmente. Pero si todavía nosotros hay estos rezagos de vanidad, de orgullo, todavía hay cosas de la carne que todavía nos están dominando, es decir, que no hay crecimiento todavía espiritual. Y
La medicina es buscar ese crecimiento, decirle: Señor, ayúdame, necesito cambiar esto, quiero ser un hijo tuyo maduro en la fe. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 12, versículo 11. ¿Qué dice? Lo voy a leer en pantalla. Dice: en lo que requiere diligencia. ¿Qué es diligencia? Hacer las cosas rápidamente, ¿no? Y con calidad. No perezosos, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En poquitas letras, dice mucho aquí. Para uno tener una madurez espiritual tiene que ser diligente, rápido en hacer las cosas. A ver, Señor, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo servirte, Señor? ¿En qué puedo? ¿No es cierto? Y tengo que yo esforzarme por cumplir lo que el Señor me está llamando a hacer, como un buen soldado de Jesús. En el argot militar hay una frase cuando el comandante o el superior en el ejército o en las fuerzas armadas le dice: mire, necesito que haga esto. ¿Y cuál es la respuesta? Ellos se cuadran y dicen: su orden, mi coronel, su orden. Así es con el Señor: tu orden, Señor, tu orden. Fervientes en espíritu, no hacer las cosas por carga, sino con alegría, con gozo, sirviendo. Es bueno servir al Señor, como en la canción dice: bueno es alabarte, Señor, bueno es servirte, Señor. Y si usted le sirve, cualquier cosa que haga, como hablábamos la semana pasada, está agradando al Señor, y son síntomas, indicadores de que hay una madurez espiritual en usted, ¿no es cierto? ¿En qué puedo servir, Señor? No esperar que le pregunte el Señor, sino uno mismo: Señor, tal vez yo quisiera hacer esto. Y qué lindo que es servirle al Señor, qué lindo es, Señor, ay, qué lindo orar por alguien, poder ayudar a alguien, poder llevarle la palabra. Pastor, yo una vez les hablé del pastor Robin Contreras. Él era un pastor, es un pastor que yo le conocí porque yo trabajaba en un tiempo en el Banco Central, y un compañero me dijo: mira, hay un pastor que sabe visitarme a mí en la casa y nos comparte la palabra, nos gusta. Él no se había convertido, este compañero, pero yo le digo: ¿y por qué no le invitas aquí al trabajo? Pues usted un tiempito así, qué sé yo, en hora del almuerzo o algo. Y él se asomó y le tuve oportunidad de conocer. Él era un pastor que con un versículo ya te da una enseñanza, solo con un versículo, y me gustó mucho eso de él, ¿no? Y un día me dice: miren, mi hermano, ¿quisiera usted ir a orar por un enfermo? Y yo le digo: claro, porque dice aquí una compañera me pidió que vayamos a orar por un enfermo, pero yo quisiera que usted me acompañe. Entonces yo dije: sí, diligente, ¿no? Vamos. Nos fuimos al hospital de Carlos Andrade Marín, y era la sala de cuidados intensivos. Entonces me acuerdo que ahí había un intercomunicador, porque ustedes saben, no cualquiera puede entrar a la sala de cuidados intensivos. Entonces timbramos y el pastor le dice: mire, yo soy el pastor, le dio su nombre, y yo quisiera que nos permita, porque estábamos 3, nos permita entrar a orar por un enfermo. Dice: ¿cuántos estamos? 3. Dice: no, solo puede entrar uno. Entonces yo dije: bueno, qué pena, no sé, el pastor obviamente, él entra, y él me dice: mi hermano, entre usted. Y yo: pastor, pero yo era tierno del Señor. No, vaya usted. Dice: yo he orado ya mucho por los enfermos, vaya usted. Y en verdad yo entré, me pusieron todas el batón, en los zapatos, todo, porque son cuidados intensivos. Y yo digo: ¿y cuál es el Señor? El nombre les di, y sabía que era un señor que le habían operado el cerebro, y yo veía unos cuadros terribles en esa área, porque eran gente que estaba entubados, gente ya en estado, muchos terminal, y a lo lejos me dicen: él es. Y era un señor que le habían rapado el cerebro y estaba aquí lleno de costuras de la cabeza, ¿no? ¿Sí? O sea, así como Frankenstein prácticamente. El señor estaba inconsciente, estaba entubado, y en una posición así en la cama, media doblada. Y yo, pero es que el Señor te guía. Y yo me acerco y le digo: Señor, guíame. ¿Cómo le voy a orar a un hombre que ni siquiera me va a escuchar? Pero el Espíritu me guió, y yo le digo: mire, yo estoy aquí, quiero orar por usted. Y fue un acto de fe, y le puse así, sin tocarle mucho la mano,
y algo me dijo, síguele hablando, y yo le decía, mire, si usted me escucha, parpadeo, o sea, así, y él hacía así, y yo le empiezo a orar y le digo, mire, yo sabía que este Señor, obviamente, tal vez, no sé, Dios puede hacer un milagro sobrenatural, pero no iba a sobrevivir él. Y le hice la oración de aceptación al Señor. Y cuando yo le decía, mire, usted le ha aceptado hoy al Señor en su corazón, y usted ha pasado hoy de muerte a vida eterna, y pasó algo en él que en ese momento empezó a hacer así. Fue increíble, fue sobrenatural. Y bueno, cada vez que lo cuento me emociono porque me recuerdo vívidamente eso. Y yo sabía que ese Señor en ese momento había aceptado a Jesucristo y había pasado de muerte a vida eterna. Y me despedí de él y le agradecí, le agradecí al Señor, le dije, Señor, gracias por esto. Gracias, Señor. Amén. Dios hace cosas maravillosas y le agradecí al pastor Robin por haberme dado esta oportunidad de servirle al Señor, de servirle a Dios. Fue lindo, fue maravilloso. Y ¿qué pasó después que me enteré que esa noche el Señor falleció? O sea, él ya pues, pero está en la gloria de Dios, está en su trono. Fue maravilloso porque Dios nos permite hacer este tipo de cosas para que crezcamos, maduremos en el Señor, podamos poder entregar este consuelo. Imagínense una persona que seguramente si no íbamos ese día hubiera fallecido, pero sin el Señor, pero murió en el Señor con esa esperanza de que hay vida eterna en Cristo Jesús. Fue lindo. Vamos a Hebreos 5:14. Como digo, siempre me emociono cuando cuento esta historia, me recuerdo lo que pasé, pero fue lindo y le agradecí al Señor que me ha hecho compartir esa experiencia. Hebreos 5:14, que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Voy a repetir, pero el alimento sólido, cuando nosotros entramos al Señor, es como un bebé. ¿El bebé de qué se alimenta? ¿De alimento sólido? No, se alimenta de leche, la leche materna o después de algún compuesto, pero es líquido su alimento, porque es niño. Nosotros al inicio somos bebés, somos niños, pero después tenemos que alimentarnos. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y el alimento sólido es esto: queremos compartir algo más con ustedes, ya no lo mismo, sino algo diferente, algo más profundo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, un síntoma de madurez es el discernimiento. Hay que saber discernir las cosas. No sé si les ha pasado a ustedes, pero uno hasta en el momento de orar por alguien discierne, el Señor te muestra y dice, tú tienes un problema. ¿Se acuerdan cuando vino el Memo? Y él oraba por ustedes. Eso es discernimiento, eso es madurez espiritual. Ni siquiera les había conocido, no les conocieron ustedes. Y oraba por ustedes y les ponía manos y les daba una palabra del Señor. Y yo, que les conozco, sabía que era del Señor, porque Él no les conoce. Y yo decía, mira, es verdad, ¿no es cierto? Acuérdense, discernimiento, eso es madurez. Saber por dónde ir, saber cómo tomar las medidas
adecuadas, las decisiones correctas en nuestra vida. Eso es madurez espiritual. Gloria al Señor. Cuando yo oraba en el grupo de oración, pasaban unas cosas increíbles. Gente que recién llegaba por primera vez y yo le ponía manos y ya el Señor me mostraba algo le pasaba a esta persona. Decía: mi hermana, usted tiene un problema con el tabaco. El Señor me está mostrando. Dice: sí, no puedo dejar el cigarrillo. Bueno, ahí lo va a dejar. Y era más por ella, ¿sí? Alguna vez con una familia que no les conocíamos mucho, nos habían pedido que les entrenemos para que sean líderes, para dar unos cursos de matrimonio. Fuimos a la casa y orábamos, y estábamos orando, y ¡pum!, el Señor me mostró algo, y era de que ella había tenido un aborto, había abortado, ¿sí?, voluntariamente. El Señor me dijo: mira, tú tienes un dolor grande y es esto. Y el Señor me muestra que tú tuviste un aborto, ¿no es cierto? Y ella, ni bien dije eso, se puso a llorar a mares, y el marido igual se podían a llorar. Y era porque tú sabes lo que es un aborto, ¿no? Es tremendo, es un crimen, es quitar la vida a un ser que Dios ha creado. Hoy en el mundo actual creen que es bueno, que la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. ¿A quién le pertenece nuestro cuerpo? A papá. Él es el dueño de nuestro cuerpo. Pero realmente creen que pueden hacer, y después sufren un dolor, un trauma terrible que les acompaña. No lo cuentan, pero hay testimonios de mujeres que han abortado, y tal vez por una decisión difícil en su vida, pero Dios ha hecho un milagro de que ese niño que haya nacido sea una bendición para sus vidas, sea una bendición para sus vidas. Pero el Señor les dio la sanidad, el perdón, pidieron perdón y fueron sanados de esa dolencia que les había atormentado durante muchos años, ¿no es cierto? Pero es discernir. Y también un síntoma de madurez es aceptar que hemos fallado, aceptar que hemos pecado y pedirle perdón al Señor. Es un síntoma de madurez espiritual. Y vamos a ver en este momento los síntomas, en cambio, de la madurez. Vamos a Hebreos 5, en el mismo capítulo, el versículo 13. Dice en el 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿no es cierto? O sea, un síntoma de madurez es ya dejar esta etapa de niñez espiritual en nuestras vidas. Hay un momento en que, como el niño, ¿no? El niño al inicio no puede caminar, pero llega un momento en que empieza a dar los primeros pasos, después ya está corriendo. Entonces nosotros estamos en esa etapa ya, que ya no esperemos que ya solamente nos estén alimentando, sino nosotros empezar a dar, empezar ya a correr, a caminar fuertemente. Hay que dar fruto ya. Ya el Señor nos va preparando, pero hay que empezar. Y algunos de ustedes ya están en ese camino, y me alegro de ya empezar a dar fruto, ¿no? Ya empezar a caminar en la obra del Señor. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 20. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 20. ¿Qué dice? 14:20 dice: hermanos, no seáis niños, dice Pablo, en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Niños en la malicia en el sentido de que el niño, no hay malicia en el niño, a lo menos hay algunos, ahora ha cambiado tanto la sociedad que hay unos niños que realmente prefiero no opinar, pero normalmente los niños, es un niño sano, ¿no? Un niño de un corazón inocente, ¿no? Inocente. Así dice que seamos en niños, pero en lo malo, pero ya en la forma de ver las cosas, ya debemos ser hombres y mujeres ya maduros. Ya no podemos seguir actuando como niños. ¿Qué es un cristiano que actúa como niño? Es que no da pasos.
sigue estancado, como la pera. Pasan los días y no madura. Sigue dura, sigue desabrida. Pero es un tiempo ya de dar pasos, ya hay que caminar. Y uno mismo se sacude y dice, no, ya, hasta aquí nomás, o sea, ya, vamos, hay algo más que tengo que cambiar en mi vida, en mi ser. Ya no puedo estar de la misma manera. De pronto, ¿no? Que voy un domingo al culto, pero salgo al culto y sigue mi vida igual, y no hay cambio. Como la pera, no hay un cambio, no hay transformación. Entonces, eso tenemos que cambiar y hacer el esfuerzo. Dios nos ayuda, obviamente, pero si uno no da los pasos, no va a tener esa madurez. Vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. 5, 22 al 23. Más el fruto, miren, aquí dice, ¿qué nos dice que somos cristianos maduros? Más el fruto del Espíritu es que, primero, amor. Estamos entregando amor a nuestra familia más cercana, sobre todo, ¿no? Por eso a veces somos buenos de entregar amor a otros que no son nuestra familia, pero nuestro grupo más cercano. La esposa al esposo, el esposo a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos, ¿no es cierto? A los hermanos de la fe, que somos hermanos también. Entonces, un fruto es el amor. El amor realmente dice que yo soy un cristiano que está ya madurando. ¿Hay gozo en nosotros? ¿Se sienten cristianos gozosos, alegres? ¿O cristianos cabizbajos que caminan así mirando al piso? Y que se levantan y dicen, qué lindo este día, y un aguacerón, pero qué hermoso, qué linda es la lluvia. Ay, qué horrible este día. Y así no, me toca irme ahora con el paraguas a coger la ecovía o lo que sea, el carro, ¿no? Pero el cristiano gozoso está gozoso siempre, llueva o truene, sea de día o de mañana, de día o de noche, sea tal vez un momento difícil que estemos pasando en nuestra vida, ¿sí? Tal vez el dinero no está lo suficiente como quisiéramos, pero el Señor nos llama a estar gozosos, contentos. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Paz, qué hermoso que es la paz. Qué lindo es vivir en paz. Estar en paz, ¿no es cierto? Bien decía alguien, un primo mío decía, mira, paz es sinónimo de felicidad. Y yo digo, sí, es verdad, ¿no? Si tú tienes paz en tu corazón, eres feliz. Porque hay gente que no tiene paz ahora en este tiempo. No tiene paz, no duerme tranquilo, le preocupa todo, ve las noticias y está alertado, no sé, está siempre alerta, ¿no? Eso no es vivir con paz, no es tenerle al Señor. Nada debe quitarnos la paz, mis hermanos. Nada debe quitarnos la paz. Y debemos estar optimistas. Un cristiano tiene que ser optimista, no pesimista. Optimista en cualquier circunstancia de la vida. El gozo del Señor nada nos debe quitar. Y usted cuando ore diga al Señor que nada me quite el gozo del Señor. Que nada te quite el gozo del Señor. Porque este mundo está lleno de antidepresivos, un gran negocio por cierto, ansiolíticos y tantas cosas, y otros buscan el alcohol y otros tipos de drogas, legales e ilegales. Pero debemos tener gozo y tranquilidad y paz. Y sabe que cuando una persona está en paz y está tranquila, Dios empieza a obrar. Hay personas que dicen, no sé, ya le oro y no viene respuesta, es porque no hay paz en el corazón. Cuando usted esté en paz va a ver que Dios obra. Cuando no está afanado, el afán y la ansiedad. En el libro de Mateo, lean el capítulo 6, ahí nos da una lección del afán y la ansiedad. Dice que no nos estemos preocupando del día de mañana, qué comeremos, qué vestiremos. Si los pájaros del cielo, dice Dios, les cuidan, ellos no siembran ni ciegan, ellos no trabajan, ellos solo, ustedes ven en el parque comiendo las semillitas. ¿De dónde vienen esas semillas? De Dios, Él les alimenta. Ellos no necesitan de un amo que vaya como una mascotita, ¿no? Las que tengan que, si uno no le alimenta se mueren, pero los pajaritos no.
Los lirios del campo, dice, es una flor hermosísima, dice que ni Salomón se vistió como uno de ellos. Dios les viste hermosamente. Pero estamos nosotros afanando siempre por el día de mañana. Ay, si viste las noticias, si viste lo que pasó, si viste, están así y afligidos y esto, y peor con las redes sociales. Yo les aconsejo no vean muchas redes sociales, porque a veces la gente se envenena con tanta información negativa que hay. Yo le hablaba justamente a una persona en estos días, ¿no?, que tiene un puesto de autoridad. Le decía, mira, ya no veas tanto eso porque no es bueno. Porque dice, mira, es que esto no, es que se sienten afligidos por eso, pero no, debemos estar gozosos en el Señor y con la mente diferente, ¿no? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. Colosenses 3, 9 al 10. Dice, está ahí, ¿no? Dice, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, ¿no?, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Dice que no mintáis, o sea, dejar la mentira a un lado, habiéndonos ya despojado de ese viejo hombre. Cuando ustedes ven en el libro de 2 Corintios 5, dice que ya las cosas viejas pasaron. Lo que está en el pasado, olvídate del pasado. Vivimos a veces siendo víctimas del pasado. El pasado nos atormenta, no queremos dejar el pasado atrás, pero en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y aquí dice que nos despojemos de este viejo hombre, de esta vieja mujer. Cuando entramos a Cristo somos un 0 kilómetros, somos una nueva criatura, y las cosas del pasado ya quedaron ahí, y es nuestra vida de ahí en adelante. Si usted tiene un recuerdo, acuérdese en el día que usted aceptó a Cristo. Debe tenerlo claro en qué día o en qué mes aceptó a Cristo y en qué año. Y desde ahí uno decir, mira, desde ahí yo soy una nueva persona, soy un nuevo Osvaldo, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ya el pasado quedó ahí. Entonces, dice aquí en el libro de Colosenses, el versículo 10, y ya estamos revestidos de un nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, conforme al Señor Jesucristo, se va renovando día a día hasta el conocimiento pleno, hasta llegar a un conocimiento pleno, mayor, maduro, alto. Es un proceso, pero ya nosotros ya debemos ir pasando esos procesos, seguir creciendo más en el conocimiento del Señor. Y hablando del conocimiento del Señor, vamos a Efesios 4, 13 al 15. Efesios 4, 13 al 15 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, plenitud de Cristo. ¿Cómo vamos a llegar a ser un varón o una mujer perfecta a la medida de Cristo? Con conocimiento. ¿Cómo vamos a ser cristianos maduros si no leemos la palabra? Si no la estudiamos. Le estamos dando un tiempo a la lectura de la palabra. Hay que leer la palabra, hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que prepararse. O tú, cuando ibas al colegio, ibas a dar un examen y no leías nada, ¿no es cierto? Tenías que estudiar. Imagínense en la profesión universitaria un médico que no haya estudiado y va a atender a un paciente. Tiene que estar uno profesionalmente se está actualizando, ¿no? Está aprendiendo cosas nuevas, pero hay que aprender la palabra. Esa es parte del crecimiento y la madurez espiritual de ya voy a ser un estudioso de la palabra, voy a leer la palabra, voy a hacer más una persona de oración, voy a estar orando, ¿sí? Voy a estar orando. Es importante eso, ¿no? Estos frutos de que nos dicen que somos una persona madura, los frutos ya son visibles, eso hablábamos la semana pasada.
Vamos a Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Dice en Hebreos 6:12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y hablamos de esto, ¿no? Diligentes, no perezosos, e imitadores de las personas que vemos que están haciendo algo más, que yo todavía no soy tan maduro y veo que están haciendo algo más, y yo también quiero llegar a hacer eso. Pablo dice que seamos imitadores de Él como Él lo es de Cristo. Entonces tenemos que imitar la fe de otros que vemos que están más maduros que nosotros y seguir adelante, no quedarnos simplemente en los atrios. ¿Qué significa esto? En el antiguo templo de Jerusalén había 3 partes en el templo. Alrededor, dentro del templo, había los atrios o patios, donde iba la gente, llevaba sus animalitos, las ofrendas que iban a hacer para el sacrificio. Ustedes saben, en el tiempo antes del Señor Jesucristo, la gente, para poder expiar sus pecados, sus culpas, no como ahora, que simplemente uno dice: Señor, perdóname. Ese tiempo tenían que sacrificar un cordero, por lo general, un animalito, los llevaban sin mancha y lo entregaban al sacerdote, y el sacerdote recibía ese animalito y entraba a una segunda instancia que había en el templo de Jerusalén, que era el lugar santo, y ahí el sacerdote en un altar sacrificaba al corderito, lo sacrificaba y se expiaba. El cordero moría en vez de nosotros. Es un símil, ¿no?, de Cristo, ¿no? Cristo es el cordero sin mancha que fue sacrificado en vez nuestro. Por eso, después de la prédica vamos a compartir la Santa Cena, que simboliza y nos recuerda ese sacrificio, que Él murió, Él se hizo un cordero inmolado en vez nuestro. Y había una tercera instancia, que era el lugar santísimo, un lugar inaccesible para el resto. Solo podía entrar el sumo sacerdote, el sacerdote mayor, entrar a ese sitio una vez al año y orar por los pecados de todo el pueblo de Israel. Y ese sumo sacerdote también es un símil, que es Jesucristo. Jesús es el sumo sacerdote, ¿no?, que Él, a través de su muerte y resurrección, expió los pecados de todos los que podemos acceder a ese perdón si aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pero ahora nosotros tenemos acceso libre al lugar santísimo. Por eso es que cuando Jesús murió, el velo, la cortina del lugar santísimo se rompió, en un simbolismo de que ahora el lugar santo es aquí. Ahorita el Señor está en la presencia y Dios nos ha dado ese acceso a todos nosotros, ¿no? Entonces, pero a veces nos quedamos en los patios, nos quedamos en los atrios del templo, no entramos a más allá, nos quedamos solamente así, tibiamente, ¿no? Pero debemos dar ese salto, decir: no, yo quiero ir al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es tener esa comunión plena con el Señor, de un momento de oración, de que sintamos la presencia del Espíritu en nuestra vida, buscar algo más de Dios. No me quiero conformar, quiero entrar a ese lugar santísimo, ¿no? Vamos a leer Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice: santificad a Dios en nuestros corazones, o sea, que la gente diga: este es un cristiano. ¿Por qué? Por sus frutos. Y siempre estamos preparados para presentar defensa ante quién, ante los que no conocen de Jesucristo, y defender el Evangelio y decir: mira, no es así, no es que Dios no existe, no es que Jesucristo, no creo que Él sea el Salvador, pero nosotros debemos defender eso, dice aquí, ¿no? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande o nos diga una razón. Dame una razón de esto que tú estás predicando. Alguna vez me tocó a mí
conversar con alguien, él había sido ateo, pero muy conocedor, conocía la palabra. Curiosamente, no, los ateos conocen, porque le ven como un libro más que deben conocer. Este era un hombre intelectual. Y yo le predicaba, le compartí algo y él me sacaba una historia y de que por acá y de los libros de historia y era una pelea media dura, ¿no? Era como un contendor así fuerte. Entonces yo dentro de mí decía, Señor, tienes que ayudarme, porque él me rebatía y me rebatía con argumentos y mira que, y nombraba un filósofo, al historiador, pero más pudo el Señor, siempre. Y el Señor me daba los argumentos y le empezaba a rebatir y no era yo hablando, sino el Espíritu Santo hablándole. Y no porque yo haya sido ya un maestro de la palabra, no, estaba en mis pininos, en mis primeros pasos de la vida cristiana. Y al final me dice, oye, casi me has convencido. Y me dice, oye, yo quiero valorar algo de ti, que tienes esa pasión por compartir. Yo quisiera en realidad tener esa pasión. Y me has dejado pensando, pero fue el Señor. Entonces, esto es un fruto de que esa pasión por compartir las cosas del Señor, no dejarnos vencer, porque a veces nos dejamos vencer, decimos, bueno, ya ni modo, si así no quiere, ni modo. Debemos hacer el último intento, siempre, y después el Señor mismo nos dirá cuándo abandonar, entre comillas, el ring o la pelea, cuando el Señor nos muestre, ¿no? Por eso digo entre comillas, porque no es una pelea, pero siempre hacer hasta lo máximo que podamos para que la persona conozca a Cristo, no darnos por vencido tempranamente. Vamos a leer Romanos 15:14. Romanos 15:14. Ahí estamos. Pero estoy seguro de vosotros, dice, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Este significa amonestar lo que yo hablaba hace un momento, ¿no? Cuando estamos ya llenos del Señor, tenemos la autoridad de poder decirle a alguien, mira, esto no está bien. Con el amor del Señor te lo digo, porque es nuestro trabajo. Dicen que el buen amigo es el que te dice la verdad. ¿Qué dicen? O el buen amigo es el que dice, no, sigue nomás. Así era en el mundo, ¿no? El buen amigo era el que te veía mal y te decía, no, pero toma nomás, sabiendo que eso te iba a causar más mal. Pero el buen amigo es el que te dice, no, eso no es bueno para ti, no es bueno para ti. Sí. Yo me acuerdo cuando era muchacho, yo tenía un amigo cercano, pero él consumía drogas, se drogaba, fumaba marihuana. Me acuerdo que en una reunión estábamos ahí y sacaron y uno de ellos me quería dar, me decía, prueba. Y yo como queriendo, pero él dijo, siendo él, dijo, no, a él no le den. No, y se molestó, un buen amigo. Y hasta ahora a veces lo recuerdo, el buen amigo. Alguna vez me llamó, está fuera del país, se fue a vivir a otro país, ya dejó obviamente la droga, pero siempre me dice, siempre te recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio. Ese es un buen amigo. El amigo es el que exhorta, busca el bien, ¿no? Pero para eso se necesita madurez espiritual, y nosotros tenemos que tener esa madurez para que si alguien está obrando mal, con amor podamos guiarle y decirle, mira, mi hermano, no te molestes de lo que yo te voy a decir, pero te quiero decir esto porque te amo, no, apártate de eso, no lo hagas. Y como digo, también del otro lado está la madurez de él para poder aceptar. Hay personas que no aceptan, creen que ellos están bien y que el equivocado es otro. Y vamos terminando con Efesios, la última cita, Efesios capítulo 4, Efesios 4, Efesios 4, versículos 14 al 15. 4, 14 al 15. Por lo cual, 4,
14 al 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Miren lo que dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes. El niño un día, porque es niño, es inmaduro, ¿no? Fluctúa, no es constante. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La madurez es para no caer presa también hasta del diablo, ¿no? Que un día estamos cristianos y al otro día ya no queremos ser cristianos. Un día estamos en una congregación y después ya no me gusta y me voy a ser budista. Tenemos que ser constantes en lo que hacemos, permanecer en lo que hacemos, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque la constancia y también la madurez ayuda a que el ataque del enemigo no sea efectivo con nosotros. Estamos maduros. Les contaba el caso de Víctor Torres, ¿no se acuerdan? El que salió de la heroína y volvió a su barrio y uno le dijo, mira, toma, pero ya había madurez en él a pesar de recién haberse convertido. Y él dijo, no, ya mi vida cambió. Y cuando uno está maduro es más fuerte para no caer en los engaños del enemigo, para tener constancia, perseverancia. Un día sí soy cristiano, otro día no. Un día vengo al culto, otro día no vengo. O un día vengo y después de 2 meses no vengo. Eso no es perseverancia, eso no es madurez espiritual. La madurez espiritual es ser permanente. ¿Qué te parecería en tu trabajo? Que un día vayas y después vayas a los 15 días y así, que es que vas a matar. No, eso no es perseverancia. Discúlpeme, gracias, y te dicen vaya nomás. No hay perseverancia. Y la perseverancia es importante. La constancia es un síntoma de madurez espiritual. Ese es un síntoma de madurez espiritual. Ahora, obviamente, en nuestra vida cristiana podemos tener muchos años y a veces hacer acciones que signifiquen que no hemos sido maduros. No estamos maduros, pero hay un momento en que nos sale algo de inmadurez, y eso es real, puede pasarnos. Me ha pasado a mí. Estoy muchos años en el Señor y hay momentos en que algún momento me ha salido una cosa de inmadurez espiritual. Yo mismo digo, pero ¿cómo voy a hacer esto si yo estoy años en el Señor? Sí, Señor, perdón, fue una torpeza de mi parte, no, una inmadurez mía. Y puede pasar. Y hay casos en la palabra del Señor de gente grande en el Señor que cometió alguna inmadurez. El caso de Pedro, ¿se acuerdan? Señor, por poco le dijo, yo iría contigo hasta lo último, pero el Señor me dice, cuando el gallo cante 3 veces tú me negarás, ¿no es cierto? Y así pasó y Pedro le negó. Pero después eso le sirvió para ser un apasionado y lograr lo que logró Pedro. O Elías, este gran profeta, este hombre poderoso en el Señor, que oró y descendió fuego del cielo, ¿no? Y estos profetas de Baal se quedaron estupefactos y él hasta les degolló, dice, a toditos los profetas estos de Baal. Tremendo. Pero después escuchó que Jezabel, esta mujer, le amenazó de muerte y se desmoronó Elías y se fue huyendo asustado, dice, me va a matar esta mujer. Son esas incoherencias. Un momento de inmadurez en Elías, un momento de inmadurez ¿en quién? En Pedro. Puede pasar, no digo que no, pero veamos después qué pasó. Eso es lo importante, ¿no? Un momento de inmadurez en David, que codició una mujer que no era una mujer que ya tenía dueño, estaba casada, y la codició para sí misma y mandó a matar al esposo. Pero después tuvo fruto y cambió y se arrepintió. Y hay un caso, y con esto termino, el caso de Juan el Bautista, por ejemplo, y no es como justificativo, sino que digo,
A veces nos puede pasar, es una realidad, un momento de inmadurez. Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan, el que le bautizó al Señor, y que el Señor mismo que dijo que no ha habido hombre nacido de mujer más grande que Juan. Juan el Bautista es preso, Herodes le había tomado por preso porque Juan predicaba con una vehemencia y Herodes le decía que es la mujer que tiene, no es la mujer de él, y andaba codiciando a la hija de esta mujer también, Salomé. Y ya la mujer le dijo: a este hombre ya no le soporto. Y Herodes, dudoso, porque no quería, porque sabía que él era un profeta y tenía miedo de apresarle a un profeta, le apresó, y al final Juan acabó, ¿se acuerdan?, cortado la cabeza, porque se lo pidió Salomé con el baile que hizo, ¿no? Le dice él: pídeme lo que quieras y te daré hasta la mitad de mi reino. Y ella le pidió la cabeza de Juan, y Juan fue decapitado. Pero Juan en la cárcel, este hombre poderoso, este hombre que vivía así, vestido con pieles, y se alimentaba de leche, de miel, un hombre entregado a Dios, tremendamente dudó. Tuvo un momento de inmadurez. ¿En qué sentido? Que manda a 2 emisarios a preguntarle al Señor Jesucristo. Le dice: ¿tú eres el que esperamos, el que debe venir, o esperamos a alguien más? Pero si él mismo le bautizó, dice. Después estaba dudando si Jesús era el Mesías o no. Y después el Señor le manda con la respuesta, le dice: mira, les dice a estos 2 emisarios, los cojos caminan, los ciegos ven, no, los sordos escuchan, los muertos resucitan. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Pero dudó Juan, porque estuvo en un estado de, esto es para una enseñanza, ¿no? Estuvo en un estado yo creería, de debilidad, de depresión, al verse en esa celda, en esa mazmorra, y amenazado de muerte. Se debilitó Juan. Y puede pasar que las pruebas nos debilitan, y ahí aparece un grado de inmadurez en nuestras vidas, que empezamos a dudar y le empezamos a preguntar al Señor: ¿será en realidad que Dios puede ayudarme? ¿Será en realidad que Dios tiene compasión de mí? Y empezamos a dudar. Pero la madurez espiritual es confiar, tener fe, no desfallecer. Y si humanamente vemos estos rezagos de inmadurez, debemos salir adelante, victoriosos en Cristo Jesús. Y les quiero hacer esta pregunta: ¿en qué nivel estamos de madurez y a cuál queremos llegar? ¿Quieres llegar a un nivel superior? Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a ponernos en pie. ¿A cuál nivel espiritual queremos llegar? ¿Queremos ser un fruto jugoso en el Señor? Les invito a cerrar sus ojos, a reflexionar. ¿Queremos ser transformados, renovados? ¿Queremos ser diferentes? Bueno, si tu respuesta es sí, simplemente dile: Señor, en esta mañana quiero pedirte, Señor, que me ayudes a ser un seguidor tuyo, un cristiano tuyo, un hijo tuyo maduro. Quiero dejar ya estas cosas de niño, que ya no me están ayudando. Ya quiero dejar estas niñerías espirituales. Quiero cambiar. Yo sé que solo no lo voy a poder hacer, pero tengo el deseo de hacerlo, y te pido que me ayudes. Levántame, Señor, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, tú que nos ves por YouTube, y pídele al Señor que transforme tu corazón y seas un hombre y una mujer de Dios maduros en la fe, en el conocimiento de Cristo y en el accionar de la fe. Que el que te vea diga: he ahí tenemos a un cristiano firme, a un soldado de primera línea, bien capacitado, bien preparado, con las armas de la milicia espiritual listas, dispuestas a ser utilizadas. Señor, yo quiero ser ese soldado de Jesús, ese buen soldado de Jesús. Gracias, Padre bendito. Ya las cosas del pasado quedaron ahí. Ya estoy cansado de vivir del pasado.
Líbrame de esas cadenas, Señor. Quiero ser una nueva criatura, fuerte, madura, que pise no tibiamente, sino con firmeza, con seguridad de que ese paso que doy no me voy a hundir, más bien me voy a levantar, voy a ir no caminando hacia abajo, sino caminando hacia arriba, hacia la cumbre. Con tu mente, Señor, dame la mente de Cristo. Quiero tener tu mente, tus pensamientos, tu personalidad. Que Cristo, porque Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gracias, Señor. Límpiame de mis pecados, de mis errores, de mis incongruencias, de estas actitudes inmaduras, torpes, irresponsables. Y cámbiame, Señor. Dame lo que acabamos de leer. Si no tengo paz, dame paz, Señor. Dame tranquilidad, dame alegría del día a día. Así me como un pan, pero con gozo, con alegría. Señor, quiero ser un hombre, una mujer alegre, gozoso en Cristo, porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Qué más puedo pedir? Que sea una persona fuerte, firme en mis decisiones. No un día piense de una manera y al otro día de otra manera. No sea como una veleta llevada por el viento en el mar, sin dirección, con doble ánimo. No, bien. Yo sé lo que quiero en mi vida. Yo sé hacia dónde voy. El Señor ya me lo ha dicho, el Señor me guía. Un cristiano libre de temor. El temor te aparta de Dios. Donde hay temor hay falta de fe. Y la falta de fe es pecado. Deja el temor a un lado. ¿Por qué temes? Dice el Señor, ¿por qué temes? Siempre estás temeroso, temerosa. Yo estoy contigo. ¿O no crees eso? ¿O no crees que yo ya vencí? ¿O no crees que tienes a un Dios vencedor? El Dios de los ejércitos. ¿Por qué temes? Dice el Señor. ¿Por qué temes? Deja el miedo a un lado. Deja la duda a un lado. Deja el resentimiento a un lado. Deja el odio a un lado. Perdona. Líbrate de esas cadenas. Sé valiente y esfuérzate día a día. Yo estaré contigo y vas a ver mi mano de poder, dice el Señor. Yo te voy a levantar. Te voy a llevar a sitios donde tú ni te imaginas, a niveles donde tú no te imaginas. Estabas caído, pero yo te eché la mano y te levanté. Y ahora caminas abrazado de mí. Confía en mí. Oh, sí, Señor, en esta mañana alce sus manos al cielo y reciba del Señor el consuelo que Él te da, el amor que Él te da, la paz que Él te da, la libertad que Él te da, la dicha que Él te da. Aférrate a Él. Y tu mano que esté extendida hacia lo alto, cierra ese puño como apretando la mano del Señor. Haz este acto de fe y mira en tu mente que tomas la mano del Señor. Él está contigo. Él no te desampara. Él no te deja. Él te anima. Él te vivifica y te dice, mira, ven, caminemos, pero hay que caminar más rápido. Ya no puedes caminar como un bebé tropezándote. Ya da pasos firmes. Ya eres un hombre y una mujer adulta. Vamos adelante. Sé perseverante, no tibio. Sé perseverante, no tibio. Persevera. Firme para triunfar. Firme para triunfar, para crecer. Camina con la mente alta, como un hijo de Dios, como una hija de Dios, no mirando al piso, mirando a los cielos, de donde viene nuestra redención. La redención viene de lo alto, no de lo profundo, de lo alto, del Dios santo, el Dios eterno, el Dios de Israel. Y si tú has pecado,
y quieres una nueva vida en Cristo Jesús, tú que nos ves por el YouTube, acéptale a Cristo ahí en este momento. Abre tu corazón, dile: Señor, te pido que me perdones mis pecados. Mi vida pasada puede ser la vida más horrenda, pero el Señor te perdona y te limpia. Y si tus pecados son tan rojos como la sangre, les va a convertir en blancos como la nieve. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Sé que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste en la cruz. Y ahora te pido, Señor, que tomes mi corazón, entres en mi corazón, entres en mi vida, me transformes, me renueves, me hagas vivir una nueva vida junto a ti y me des la fuerza para no desmayar, para no retroceder, sino siempre seguir adelante. Gracias, Señor. Y si tú has hecho esta oración, has pasado de muerte a vida eterna y te amamos por ello, y Dios te ama mucho más. Sigue, busca una congregación donde puedas reunirte y compartir la enseñanza, compartir la palabra del Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, hermosa mañana. Gracias por lo que tú haces. Gracias por renovarnos, por transformarnos, por darnos siempre esperanza. Y no estamos solos, tenemos a Cristo. El que no tiene a Cristo está solo. Puede ser un rey, un emperador, pero si no tiene a Cristo está solo. Pero nosotros tenemos a Cristo, y Dios dice que por medio de Cristo somos reyes y sacerdotes. Gracias, mi Señor, bendito eres. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Sabemos que esta enseñanza ha sido de gran bendición para tu vida. Gloria al Señor. Suscríbete y compártela. Además, síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos a este correo electrónico aquí en pantalla. Queremos escucharte. De igual manera, te invitamos todos los domingos a nuestro culto familiar en el Hotel Savoy Inn, Salón Las Rosas, al norte de Quito. Será un gusto inmenso conocerte. Dios te bendiga.